Hey, ¿qué tal, más amigos? ¿Cómo están? Espero que estén extremadamente bien. Les saluda nuevamente el profesor Abdiel Araúz, mejor conocido como el genio matemático. Regresamos a la parte 3 de este video. En este video vamos a estar enfocándonos en los problemas de álgebra, pero ahora viene la dificultad hard. En los dos videos anteriores hemos visto álgebra easy, álgebra medium. Ahora venimos con álgebra hard. Ya los problemas se ponen un poquito más complejos. Así que presten atención, vamos a empezar con el primer problemita. Muy bien. En este primer problema nos dicen lo siguiente. Nos dice, bueno, nos dan esta ecuación que no la voy a leer. In the given equation, k is a constant. The equation has no solution. What is the value of k? ¿Ok? Nos dicen que la ecuación no tiene solución. The equation has no solution. Esto es algo que yo les he comentado muchas veces en los videos anteriores y también en clase. The equation have no solution. Cuando estamos hablando de líneas rectas, pueden pasar tres cosas. No tiene solución, tiene una sola solución o tiene infinitas soluciones. En los videos anteriores hemos visto qué pasa cuando tiene infinitas soluciones, o sea que está una encima de otra, que tiene que tener mismo slope, mismo todo, ¿verdad? Pero, ¿y qué pasa cuando tiene una sola solución? Si tiene una solución, lo único que se necesita es que los slopes sean diferentes. Si los slopes son diferentes, va a tener una sola respuesta, una sola solución. Pero, ¿cómo hacemos para que no tenga soluciones? Para que no tenga soluciones, los slopes tienen que ser igual, solo los slopes. Lo demás tiene que ser diferente. ¿Ok? Entonces, vamos a poner eso aquí, para que ustedes lo puedan tener y lo puedan copiar en caso de que sea necesario. ¿Ok? Recuerden, cuando tenemos líneas rectas in straight lines o with lines, three things can happen. Hay tres cosas que pueden suceder. La cosa número uno es no solution, que eso es lo que nos están pidiendo ahorita mismo. No solution. ¿Ok? ¿Cómo sabemos o cuáles son los requisitos para que no tenga solución? Tiene que tener same slope. Todo lo demás diferente. Different everything else. ¿Ok? Same slope, different everything else. ¿Ok? Y visualmente, las gráficas nunca se cruzan. Graph never touch. ¿Okay? Eso es lo que pasa cuando no tenemos solución. Ahora, si solamente queremos una solución, one solution, ¿cómo hacemos que eso suceda? Bueno, si solo queremos una solución, tenemos que tener different slope. Cómo se vea lo demás, eso no nos importa. Solo tiene que tener different slope. Y visualmente vamos a ver que graphs, las gráficas solo se tocan una vez. Touch once. Solo se tocan una vez. ¿Ok? Ahora, la última que puede pasar, que ya la vimos anteriormente, es infinitely many solutions. Oops. Infinitely many solutions. ¿Cómo hacemos para que tenga infinite solutions? Tiene que ser same slope, same everything else. Eso significa que las dos ecuaciones son equivalent equations. Y visualmente, ¿cómo se ve visualmente? Las gráficas están una encima de la otra. Graphs are exactly the same, one
on top of the other. Ok, muy bien. Ahí tienen toda la teoría, chicos. No pueden decir que no se las he dicho en clase y también aquí se los pongo en el video para que se recuerden. Muy bien, entonces, volvamos al problema ahora sí. Me desvío un poquito para darles esa clase, darles el recordatorio. Ahora vamos de vuelta al problema. Nos están diciendo que el equation no tiene solución. ¿Qué pasa si no tiene solución? Necesitamos que sea el mismo slope, pero diferente todo lo demás. ¿Ok? Entonces, vamos ahora sí a ver qué es lo que nos está dando el problema. Bueno, nos está dando esta ecuación. ¿Qué podemos hacer con esta ecuación? Ah, mira, aquí hay un paréntesis. ¿Qué es lo que significa un paréntesis? Exactamente, una multiplicación. Así que terminamos multiplicando este por este, este por este. Entonces me queda 3kx más 3 por 13, 36. ¿Ok? Igual a 48 sobre 17x más 36. Muy bien. Entonces, recordemos que necesitamos que tenga el mismo slope, mismo slope. Eso quiere decir que esto que está al lado de la x es el slope. Esto que está al lado de la x es el slope. Y como nosotros necesitamos que tenga el mismo slope, pues vamos a agarrarlos y los vamos a igualar. Y ahora vamos a resolver para encontrar el valor de k. El 3 que está multiplicando, pasa hacia el otro lado dividiendo. No hay necesidad de que ustedes sepan hacer esto de forma manual, por eso es que el SAT les permite utilizar una calculadora científica o la Desmos. Lo pueden poner aquí rapidito, 48 entre 17 dividido entre 3 y me da 16 sobre 17. Y ahí está su respuesta. K is equal to 16 over 17. Esa sería la respuesta a este problemita. ¿Ok? Fíjense que también les di toda la teoría. Muy bien. Pasemos entonces al próximo problema. Muy bien, dice, the function f, esta función que se llama f, gives the temperature in degrees Fahrenheit. O sea que f también significa grados Fahrenheit, ¿ok? Que corresponde a una temperatura X de kelvins. Entonces la letra X, ¿qué significa Kelvin? Para aquellos que no sepan, la temperatura se puede medir en 3 diferentes unidades. En grados Celsius, centígrados en español, grados Fahrenheit, también se dice Fahrenheit en español, y grados que, bueno, Kelvin no lleva grados, así que Kelvin, ¿ok? Celsius, Fahrenheit, Kelvin. Entonces tenemos Fahrenheit y Kelvin en este problema. Ahora, aquí es donde muchos alumnos se confunden entendiendo lo que les preguntan. Dice, si la temperatura incrementa, ¿qué significa incrementa? Que es una suma. Si la temperatura incrementa por 2.10 Kelvin, ¿cuánto va a subir la temperatura en Fahrenheit? Si la temperatura en Kelvin incrementa por 2.10, ¿cuánto va a subir la temperatura en Fahrenheit? Para aquellos que todavía no están entendiendo qué es lo que tenemos que hacer, presten atención. Armemos una tablita. Tenemos X y tenemos Y. ¿Ok? ¿Pero qué significa X? Recordemos que X significa Kelvin. ¿Verdad? Y entonces Y solamente puede significar Fahrenheit. Ok, muy bien. Entonces, imaginémonos por un segundito que yo pongo 0 para la X. Ok, ¿qué es lo que me dice el problema? El problema quiere que nosotros le respondamos qué sucede si incrementamos 2.10 Kelvin. Si yo incremento, ¿qué significa incrementar? Suma. O sea que si yo elijo un número, ¿por qué ustedes creen que yo elegí el 0? Porque es un número fácil. Por eso fue que yo lo elegí. Pero ustedes pueden elegir literalmente cualquier número, pero no veo por qué alguien querría elegir, digamos, el 13, 17, un número difícil. No. Cada vez que se pueda, traten de elegir números facilitos, 0, 1, etc. En este caso yo elegí 0 porque si yo tengo que sumar 0
y un incremento, o sea, más 2.10 es facilito. El incremento me va a dar 2.10. Entonces, si el Kelvin incrementa 2.10, ¿qué pasa con el Fahrenheit? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Cuánto incrementa el Fahrenheit? ¿Más cuánto? ¿Más cuánto incrementa el Fahrenheit? Eso es lo que nos están preguntando. Muchos alumnos se confundirían y pensarían que, bueno, yo tengo que poner f de 2.10 y resolver. No, no. Entiendan bien lo que les preguntan, ¿ok? Aquí nos están preguntando si a Kelvin le incrementamos 2.10, entonces ¿cuánto se incrementa el Fahrenheit? Entonces, para eso, lo que me gustaría hacer es simple y sencillamente irnos a la Desmos. Vámonos a la Desmos. Y vamos a poner, adivinen qué, vamos a poner la ecuación que tenemos aquí. F de x no es 9 quintos, paréntesis, vamos a ir poniéndolo. Ups, un segundito. Ok, ahora sí. Vamos a poner f de x, no importa si lo ponemos mayúscula o minúscula aquí en la Desmos, da igual. F de x, 9 quintos, paréntesis x, 9 quintos, paréntesis x menos 273.15 más 32. 273.15 más 32. Ahí está. Entonces, si queremos saber qué pasa cuando la x es 0, simplemente cambiamos la x por 0 y ahí mismito nos lo da la Desmos. ¿Ven? Cambiamos la x por 0 y ahí mismito nos dice que la respuesta sería menos 459.67. Menos, vamos a escribirlo, menos 459.67. Muy bien. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos 2.1? Entonces sería f de 2.1 me da menos 455.89. Vamos a poner menos 455.89. Entonces, ¿cuánto incrementó la temperatura? ¿Cuánto incrementó? Solo vamos a restar. Olvídense de los signos negativos que hay aquí. Vamos a simplemente restar 459.67 menos 455.89. Y eso nos da 3.78. Eso quiere decir que el Fahrenheit incrementó 3.78. Vamos a escribirlo aquí. Fahrenheit, ups, lo escribí mal. Fahrenheit increased by 3.78 si el Kelvin incrementó 2.10. Cuando el Kelvin incrementa 2.10, el Fahrenheit incrementa 3.78. Entonces, la respuesta correcta sería la A. ¿Ok? Excelente. Entonces, así es como se resuelve este problema. Recuerden entender bien lo que les está preguntando. Lo que les están preguntando. Muy bien, vamos al próximo problema. Próximo problemita. Muy bien. Dice, the graph of y equals f of x plus 14 is shown. Which equation defines f of... which equation defines f? Entonces, la línea esa que vemos ahí es la línea f. ¿Ok? Disculpen, es la línea f de x más 14, porque aquí me dice que la gráfica de f de x más 14 está mostrada. Entonces, esta línea que vemos aquí es la gráfica de f de x cuando se le suma 14. Eso hay que tenerlo mucho en cuenta. F de x cuando se le suma 14. ¿Cuál de estas ecuaciones define a f? ¿Ok? Básicamente, lo que quiero que entiendan es que tenemos dos ecuaciones diferentes. Y la mayoría de los estudiantes se confunde porque les ponen y, pero imagínense, en vez de poner y vamos a ponerle otro nombre, vamos a ponerle g de x. Nosotros tenemos la ecuación principal, que es la que necesitamos encontrar, f de x, que todavía no sabemos cuál es. Pero la otra ecuación, que vamos a llamarle g, la otra ecuación, ¿cómo se forma esa ecuación? Ah, esa ecuación incluye la principal y le sumamos 14. Hay dos maneras de resolver eso. Primero, entendiendo la teoría. Les voy a enseñar la teoría. En una línea recta, escuchen con atención,
en una línea recta, cuando le sumamos un número, la línea solamente sube esa cantidad que le sumamos. Quiere decir que si yo le pongo más 14, eso quiere decir que la línea subió 14 veces hacia arriba. 14 pasitos hacia arriba. Vamos a escribirle la teoría por acá. Theory. Esta es la parte teórica. Lo podemos resolver de muchas formas. Les voy a enseñar primero la parte teórica y después les enseño la parte gráfica para que sepan cómo utilizar las Desmos. La parte teórica. In a line, if we add a number, the line will move up by that amount. ¿Qué significa eso? Si nosotros sumamos 14, la línea va a subir 14 números hacia arriba. Y lo mismo pasa si restamos. ¿Ok? If we subtract a number, si restamos un número, adivinen qué va a pasar. La línea va a ir hacia abajo esa cantidad de veces. The line will move down by that number, by that amount. La línea se va a ir para abajo esa cantidad de veces. ¿Ok? Esa es la parte teórica. Esa es la parte teórica. Entonces, con la parte teórica tenemos que pensar un poquito. Estamos en el punto positivo 2, pero recuerden que positivo 2 es después de que le sumamos 14. Después de que le sumamos 14. Eso quiere decir que antes de que le sumáramos 14, by the way, esto es g de x, ¿ok? Antes de que le sumáramos 14, estábamos más abajo. Porque recuerden, si nosotros sumamos 14, tenemos que subir. Entonces, si queremos retroceder en el tiempo para ver dónde estábamos antes, tenemos que ir hacia abajo, como si fuera un elevador. ¿Hacia abajo cuántas veces? Hacia abajo 14 veces, ¿verdad? Entonces, vamos a contar 14 veces hacia abajo. Estamos en el 2. 1, 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9, menos 10. ¿Cuántas veces vamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Van 12 veces, nos faltan 2. Menos 11 que no sale y menos 12 que tampoco sale. Vamos a ponerlo aquí. Listo. Después de llegar al menos 12, eso significa que por fin ya sabemos dónde estamos. Antes estábamos en menos 12. El inicio. Menos 12 es nuestro inicio. Eso quiere decir que f de x cruza por menos 12. F de x cruza por menos 12. Menos 12. Y el único que cruza por menos 12 es la letra A. Y por eso es nuestra respuesta. Esa es la parte teórica. Así es como nosotros hacemos esto de forma teórica. Porque recuerden que estas ecuaciones que tenemos aquí es el y equals mx plus b. Y b, ¿qué era? B es el y-intercept. Por eso es que esta ecuación, ya les he mencionado en videos anteriores cómo se llama esta ecuación. El slope-intercept. Slope-intercept. Entonces b es el intercept. ¿Ok? Entonces como cruza por menos 12 y ese es el único que cruza por menos 12, A es la respuesta correcta. Así lo haríamos si quisiéramos resolverlo de la forma teórica. Teórica. ¿Ok? Muy bien. Pero profe, no, es que es mucha teoría, yo no me voy a acordar de eso. ¿Cómo hacemos si queremos utilizar las Desmos? Bueno, es un poquito de ensayo y error. Vamos a ver acá. Con las Desmos. ¿Qué podemos hacer con las Desmos? Bueno, nosotros sabemos que una de estas 4 tiene que ser la respuesta correcta. Sabemos que esto es f de x y esto que está graficado
es g de x, la otra, ¿verdad? Entonces, si nosotros graficamos esto y después le sumamos 14 y la gráfica resultante es esta misma línea, entonces esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Vamos a ver para que me entiendan bien. Vamos de nuevo a la Desmos. Vamos a probar con la letra B. Voy a probar con la letra B porque ya sabemos que esa no es la respuesta correcta. Entonces yo quiero que ustedes vean cómo nosotros sabemos que esa no es la respuesta correcta. Vamos a poner f of x menos un cuarto x más 16. Ok. Ok. Ahí está f de x menos un cuarto x más 16. Si nosotros a eso le sumamos 14, ¿verdad? Porque ya sabemos que g es f pero sumado con 14. Si nosotros le sumamos 14, la línea verde, miren, pasa por 30. ¿El dibujito pasa por 30? No, el dibujito pasa por 2. Entonces ahí sabemos que la B no es la correcta. Porque aquí pasa por 30 y en el dibujito se supone que debería pasar por 2. Entonces, esta no es la correcta. Entonces ahora vamos a ver la A para que ustedes vean. La A es menos un cuarto x menos 12. Menos un cuarto x, vamos a cambiar esto, menos 12. Ahora que ya cambiamos eso, fíjense qué es lo que sucede. ¿Por dónde pasa la nueva ecuación, que es la línea verde? Cuando le sumamos 14, ¿por dónde pasa? Pasa por 2. Y aquí, ¿por dónde pasa? Por 2. Entonces esa es la correcta. Porque visualmente estamos viendo la misma línea. Pasa por 2 y aquí pasa por 2. Ok, pasa por el mismo punto. Sí, entonces esa es. Así es como sabemos utilizando la Desmos. No tendríamos que hacer nada de esto. Solamente podemos utilizar la Desmos y verificar. Obviamente, si ustedes se saben la teoría, más rapidito es con la teoría, pero si no se la saben, la Desmos siempre funciona. Desmos al rescate. ¿Ok? Vamos entonces con el próximo problema. Yo creo que de todos los problemas que vamos a ver en el video, este es el más complicado. Así que presten mucha atención a este problema, de verdad. Se los recomiendo bastante. Vamos a leerlo. Dice, a sample of a certain alloy. ¿Qué es un alloy, by the way? ¿Qué es un alloy? Cuando estamos mezclando cosas. Ustedes dan química. Esto necesita un poquito de entendimiento químico. ¿Ok? Hay una muestra de un alloy, o sea, una combinación de cosas. Y esa combinación de cosas tiene una masa total mass of 50 grams. Total mass of 50 grams y 50% de eso es silicon. Vamos a ir dibujándolo, porque como les dije, este problema es un poquito complejo, así que vamos a ir dibujando. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Tenemos un compuesto, vamos a llamarlo, vamos a pensar que es una barrita, para que sea más fácil de entender. Tenemos esta barrita. Esta barrita es 50% silicón y 50% algo que no sabemos. ¿Verdad? 50% silicon, 50% algo más. No necesitamos saber qué es, solo algo. Y sabemos que 50% de la masa es silicón. Eso quiere decir que vamos a tener 25 gramos de silicón aquí y 25 gramos de algo más. Y en total significa que hay 50 gramos en total. ¿Ok? Eso es todo lo que me dice la primera partecita o sea, la primera oración. Fíjense, leí la primera oración y con la primera oración tenemos todo esto. Tenemos una barra que en total pesa 50 gramos. La mitad de eso es silicón, o sea que 25 gramos es silicón y 25 gramos es otra cosa que no nos importa. Muy bien. Ahora nos están diciendo, vamos a seguir leyendo. The sample was created by combining two pieces of different alloys. ¿Qué significa eso? ¿Ok? Ese dibujito que acabamos de hacer, ¿cómo se creó? Se creó combinando dos pedazos diferentes. Vamos a dibujar esos dos pedazos. Vamos a poner aquí que este fue nuestro resultado después de combinar. Result after combining. Después de combinar tenemos eso. Pero antes de combinar,
nosotros teníamos dos pedazos y esos dos pedazos nosotros los combinamos. Imagínense que están jugando con masilla, lo combinamos y al combinarlo me da el resultante, el pedazo resultante. Muy bien. Vamos a seguir leyendo. Dice que el primer pedacito es 30% silicon. ¿Okay? 30% silicon. Tenemos silicon, 30%. Eso quiere decir que 70% es algo más. Porque juntos hacen un 100%, ¿verdad? Muy bien. 30% silicón, 70% algo más. Ese era el primer pedacito. ¿Y qué pasa con el segundo pedacito? Bueno, el segundo pedacito era 80% silicón. Ahí lo dice. The second piece was 80% silicon by mass. First piece, 30% silicon. Second piece, 80% silicon by mass. Entonces, aquí tenemos más silicón. $80 silicón y 20% algo más, que no nos importa nuevamente que haya sido. ¿Y qué es lo que nos están preguntando? Nos están preguntando cuál era la masa en gramos del silicón en la segunda pieza. En la segunda pieza. Muy bien. Para poder encontrar la masa del silicón en la segunda pieza, con todos estos datitos que nos dieron, nosotros tenemos que armar un sistema de ecuaciones. Tenemos que armar un sistema de ecuaciones, algo que nos ayude a comparar la masa total y cuánto silicón hay. La masa total y cuánto silicón hay. Vamos a ponerlo aquí. ¿Y por qué, by the way, cómo yo sé que tiene que ser estas cosas? Porque es lo único de lo que se habla a través del problema. Solamente se habla de cuánto silicón hay y de cuánto pesa en total todo. Entonces, esas son las únicas dos cosas que podemos construir. Entonces, vamos a poner silicón y total mass. Ok. Entonces, ¿qué sabemos del silicón? Bueno, antes de hacer eso, by the way, como nosotros no sabemos cuánto pesa el primer alloy y tampoco sabemos cuánto pesa el segundo alloy en total, no lo sabemos. Vamos a asumir una cosa. Vamos a asumiremos que el primer alloy pesa X y que el segundo alloy pesa Y. ¿Okay? Esto lo vamos a asumir para que sea un poquito más fácil. Como no nos lo dicen, tenemos que asumirlo. ¿Okay? Vamos a ponerlo por aquí. First alloy weighs X in total. Eso es asumir. Estamos asumiendo. ¿Y por qué tenemos que asumir? Porque no nos lo dicen. Por eso estamos asumiendo. Asumimos que el primer alloy pesa X y asumimos que el segundo alloy, second alloy, weighs Y in total. Muy bien. Entonces, ahora sí. Para el total de masa, ¿qué ecuación podemos hacer para el total de la masa? Bueno, el total de cuánto pesa el primer alloy más el total de cuánto pesa el segundo alloy, se supone que me tiene que dar igual a 50. ¿Pero por qué, profesor, igual a 50? Porque si yo sumo el primero y el segundo y lo agarro como si fuera una masilla y lo combino, me tiene que dar igual al total de cuánto pesa el resultado después de combinarlo. La masa no desaparece mágicamente, ¿verdad? Entonces, por eso, si yo agarro todo el peso del primero más todo el peso del segundo combinado, me tiene que dar todo el peso resultante. Entonces, por eso, X más Y igual a 50. Ahora, ¿qué ecuación podemos hacer para el silicón? Bueno, sabemos que el 30% del total en el primer alloy es silicón. Entonces, ¿cuánto es 30% en decimal?
30% en decimal es 0.3. 0.3 multiplicado por el total en el primero es silicón, más, y el 80% en decimal, que sería 0.8 multiplicado por el total del peso del segundo, que es Y, me tiene que dar igual a cuánto pesó el silicón en el resultado final. ¿Y cuánto pesó el silicón en el resultado final? 25. ¿Ves? Tenemos una ecuación que habla solamente de silicón y tenemos una ecuación que habla del total. 0.3 del primero más 0.8 del segundo me tiene que dar a 25 en total de silicón. Y X más Y, el total del primero, total del segundo, me tiene que dar igual al total de todo, o sea 50. Muy bien. Y ahí tenemos nuestros dos sistemas de ecuaciones. En vez de resolver esto manual, vamos a utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición. Entonces vamos a utilizar las Desmos para ver qué es lo que nos dice. 0.3x, 0.8y igual a 25. Vamos a ir poniéndolo acá. 0.3x más 0.8y igual a 25. Y tenemos x más y igual a 50. ¿Dónde se cruzan? ¿Dónde se cruzan? Miren, se cruzan acá. Ya ustedes saben que el punto donde se cruzan, esa es nuestra respuesta. Tenemos X y tenemos Y. X y tenemos Y. ¿Pero qué es lo que estamos buscando? ¿X o Y? Bueno, recordemos que Y representa la segunda pieza y X representa la primera pieza. Entonces, si queremos saber cuánto pesa la segunda pieza, tenemos que encontrar Y, tenemos que enfocarnos en Y. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto sale en Y? 20. 20. O sea que la primera pieza en total pesa 30 gramos y la segunda pieza en total pesa 20 gramos. Vamos a anotarlo aquí. Vamos a anotarlo aquí. First alloy weighs 30 grams. Oops. Second alloy weighs 20 grams. El segundo pesa 20. ¿Ok? Entonces, si queremos saber qué es lo que nos preguntan, nuevamente nos están preguntando cuál es la masa del silicón, solo del silicón, no el total. Aquí tenemos 20 gramos en total. Entonces, si queremos solamente el silicón, sería 80% de 20. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Silicon in second alloy es igual a 20 gramos, que es el total, multiplicado por 80%, porque 80% de eso es silicón. Y nuevamente ustedes lo pueden hacer en la Desmos, lo pueden hacer en su calculadora científica. A mí me gusta hacerlo en la calculadora científica, así que lo hacemos acá. Sería 20 por 0.8. ¿Por qué 0.8? Pues porque 80% es 0.8 en decimal y me da 16. Entonces el silicón en el segundo alloy pesa ¿cuánto? 16 gramos. Así que ahí estaría nuestra respuesta, la B. El silicón en el segundo alloy pesa 16. Como les comenté, este iba a ser el problema más desafiante de este video. ¿Ok? Cualquier pregunta, recuerden que me pueden contactar. Muy bien, entonces pasemos al último problema de este videito. Sí, claro que sí. Último problema de este videito. Muy bien. Nos dicen, a business owner plans to purchase the same model of chair for each of the 81 employees. Hay un jefe de negocios que quiere comprar el mismo modelo de silla para cada uno de sus 81 empleados. O sea, 81 veces la misma silla. The total budget to spend on these chairs is $14,000. Total budget, $14,000. No más, no menos. Eso es lo que tienes para gastar. Muy bien. Y ese $14,000 ya incluye el 7% de sales tax. Ojo, ojo, porque así funciona el mundo real. Por ejemplo, si ustedes van a comprar qué sé yo, un chocolate en el súper, ¿verdad? Y el chocolate cuesta $1, cuando ustedes le agregan, es $1 más el impuesto, más el tax, $1 más tax,
que usualmente es 7%, y eso da 1.07. O sea que ustedes en el super pagarían $1.07. Esos 7 centavos adicionales es el sales tax. Muy bien, ahora que ya entienden cómo funciona el mundo real, volvamos acá. Muy bien. Entonces, nos están preguntando, which of the following is closest to the maximum possible price per chair before sales tax? ¿Cuál de estos está lo más cercano posible? ¿Cuál de estas opciones está lo más cercano posible a el precio por silla antes del sales tax? Antes del sales tax. Muy bien. Este precio por silla es antes del sales tax. Ojo con eso. Estas respuestas vienen antes del sales tax. O sea que está en nuestro deber aplicarle el sales tax. Muy bien. ¿Cómo podemos resolver este problema? Bueno, ya sabemos que nuestro budget es $14,000. Eso es lo máximo que podemos gastar. Y que estamos comprando 81 sillas. Entonces, podemos hacer este problema por ensayo y error. ¿Qué significa ensayo y error? Bueno, ¿qué pasa si yo pienso que la A es correcta? Bueno, si yo creo que la A es correcta, nuestro jefe se gastaría 148.15 multiplicado por 81, ¿verdad? Y si lo hacemos eso rapidito en la calculadora, 148.15 multiplicado por 81, eso me daría un total de $12,015. 12,015. 12,000 con 15 dólares. 12,000 con 15, disculpen. 12,000 con 15 centavos. Pero a eso hay que agregarle el sales tax. O sea que hay que agregarle el 7% de esto. El 7% del total. ¿Cómo hacemos eso en la calculadora? Bueno, sería 12,000 con 15 multiplicado por el 7%. ¿Verdad? Y eso me daría 840,01. ¿Por qué con 0,1? Porque no existe la manera de poner 0,1, 0,5 centavos en la vida real, ¿verdad? Solo los primeros 2 dígitos del decimal con 0,1. ¿Ok? Entonces, cuando le sumamos el sales tax, sería el total que pagamos por las sillas, 12,000 con 15 centavos, más el sales tax. ¿Cuánto es el 7%? 840,01. Y eso nos da un total de, con todo y sales tax, de 12,840.16. 12,840.16. ¿Ok? Entonces, nuestro budget es 14,000. Todavía nos queda bastante platita, ¿verdad? 1,000 y alguito de dólares. Vamos a ver si la B se acerca un poquito más. Haríamos el mismo procedimiento con la B. Sería 161.53 multiplicado por 81 y eso me daría, vamos a hacerlo, 13,083,93. A esto no se nos olvide que le tenemos que agregar el 7% de ¿quién? El 7% de ese monto del total, más el 7% de esto, de lo que queremos comprar. Entonces, para poder obtener el 7%, vamos a multiplicar esto, esa respuesta, por el 7%. Y el 7% me da... ay, disculpen, puse suma en vez de multiplicación. Vamos a escribirlo. 13,083.93 por 7%. Ahora sí ya puse multiplicación. Muy bien, me da 915,86. 915,86. Muy bien. Ahí tenemos cuánto gastó en los objetos más el sales tax. Y al sumar todo eso, vamos a ver cuánto le sale en total la compra. 13,083,93 más 915,86. Y eso me da
13.999.79, está bastantito cerca, 13.999.79. O sea, literalmente solo le faltan 21 centavos. Así que yo siento que eso es lo más cercano que vamos a llegar, porque si nos vamos al próximo número, que es $11 más caro, un poquito más de $11 más caro, entonces el número que vamos a sacar aquí al final va a ser mucho más alto. Entonces, lo más cercano que podemos comprar es cualquier silla que esté en ese rango de precio. O sea, 161,53 es lo máximo que el jefe puede comprar para que no se pase de los $14.000 que es su budget. ¿Ok? Y así fue como resolvimos este problemita. Y ya con eso terminamos el video de hoy, ¿ok? Este video, muy bien. En el próximo video vamos a estar viendo un topic domain completamente diferente, ¿ok? Así que cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase. Chao, chao.